Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy otra vez, como todos los sábados, ya perdí la cuenta de cuántas veces nos hemos encontrado por acá. Sí, vamos a esperar a que se unan todos, pero cuéntenme cómo estuvo su semana. Hoy tenemos un invitado de primera. Ahora, ya creo que lo habrán visto en las historias. Juan Meonís, ya ahora lo vamos a estar agregando. ¿Sí? Mientras vamos a ir escuchando. Hoy está sonando Reincidentes de fondo. Banda española de punk que me encanta. Tombolillao, buscando un bar. A ver, con los colegas a brindar. Vamos a estar hablando con Juan, nos va a estar contando un poco de todo, lo vamos a estar entrevistando. Toda una experiencia nueva. Vamos a ver cómo sale. A ver. Acá que me dice Instagram, dice, espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. A ver. Hola Sofi, Mauri, ¿todo bien? Dai, uy, se empezaron a unir todos así, de carrera. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No sé si habrán visto al principio. José, hoy tenemos... ¿Vieron la historia? ¿Vieron la historia que subí? A ver, ¿quién la vio? A ver quién escribe primero. Hoy tenemos Lau, Noé. Hoy tenemos un invitado de primera, Juan Meonís. Juan Meonís, uno de los fotógrafos de Plaza, un capo de la fotografía química, analógica y casera. Ahí estamos, los estamos esperando, así lo agregamos. Hoy lo vamos a estar entrevistando, vamos a estar conversando con él, para que nos cuente un poco de qué se trata la fotografía de Plaza, cómo hizo su cámara, porque la hizo él, que nos cuente las anécdotas, las cosas que ha vivido, todo. Así que bueno, vamos a entrevistarlo un poco. Cuéntenme si les gustó el video que hice la semana pasada, el vivo, donde les estuve contando sobre los libros. Si vieron el video que después hicimos el domingo con Cami, donde estuvimos hablando de comprar cosas afuera. Se nos pasó volando porque nos recolgamos hablando de eso. Estuvo bueno. Ahí se unió Juan. Vamos a enviarle la invitación. A ver. Donde estuvimos hablando con Cami, para comprar cosas afuera y todo eso, la verdad se nos pasó muy rápido. Ahí se nos está uniendo Juan, Seba. Juan, ¿cómo andás? Hola Francisco, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Ahí ya te estuve presentando recién, les conté un poquito a todos qué era lo que hacías. No. Así que, bueno, para los que están mirando, este señor es un capo de lo que es fotografía analógica, está más conocida como fotografía química. Ha hecho su cámara, corregime si me equivoco, ha hecho Sí, su sí, sí. cámara y se dedica a lo que llaman fotografía de plaza, es uno de los fotógrafos de plaza. Creo que vos creaste el grupo, ¿no, Juan?
Sí, sí, tenemos un grupo con unos amigos que nos juntamos ya hace un tiempo. Eh, Todos los años se hace en Mercedes desde hace 5 años el encuentro internacional de fotógrafos de plaza. Lo organizo yo. Y sí, ya hicimos la quinta edición el año pasado. Bueno, este año venimos, todavía no sabemos, seguro que no, porque como viene todo, no creo que para noviembre lleguemos a poder juntarnos. Pero bueno, eh, sí, así empezó, ¿viste? Empezamos a juntar, a conocernos y bueno. Bueno, en qué consiste lo que es fotógrafos de plaza? ¿Cuál es la propuesta en general? La propuesta en realidad se trata de rescatar lo que era el antiguo oficio del fotógrafo callejero, el fotógrafo más llamado ambulante, porque en realidad la legislación no permitía que deambularan con la cámara, o sea, tenía que estar en un puesto fijo. Pero era fotógrafo callejero, no tenía un estudio fotográfico. Entonces, esa fotografía fue muy popular en la Basílica, en la plaza, en la Basílica de Luján, y en muchos paseos públicos, en el Zoológico de Buenos Aires, en todos los donde había gran circulación de gente, los fotógrafos se paraban ahí, bueno, y hacían su trabajo diario, que era hacer la fotografía. La particularidad que tiene el sistema es que es una cámara, que es un cajón de madera en realidad, que contiene todo el laboratorio, o sea, contiene la cámara, que sería la parte óptica, la parte por el cual se obtiene la imagen, y bueno, la parte de lo que sería el revelado, el copiado y todo eso se hace dentro de la cámara. Es una cámara laboratorio. Claro, cámara que en este caso construiste vos, ¿cierto? Claro. Sí, sí, la mayoría de los que participan de los encuentros han construido sus propias cámaras. Hay quienes son coleccionistas y tienen cámaras de la época que hoy están valuadas en una fortuna, la verdad, muy caras están. Y hay pocas en condiciones, están la mayoría, como fueron usadas como herramienta de trabajo, los mismos químicos que se usan para el revelado queman la madera, la ponen. Entonces se han destruido la mayoría de las cámaras, ha quedado la parte metálica nomás. Claro, la consumen a la madera porque Claro, son claro, muy sí. ácidos los químicos. Claro, entonces, a pesar de que usaban madera muy, muy noble, usaban madera, maderas duras, no me acuerdo ahora, pero maderas muy usadas en muebles, ese tipo de cosas, cedro, ese tipo de madera, igual la destruía. Bueno, me dijiste que dentro de la misma cámara todo tenés el sistema de copiado y todo, ¿no? Contanos un poquitito cómo es sacar una. Yo la verdad nunca usé una de esas cámaras, siempre te vi a vos ahí abajo de la tela, pero ¿cómo es el proceso en general de hacer Sí, esa foto? Y algo que yo siempre el le procedimiento. pido, ¿no? No, no sé, ¿cuál es el nombre de esa cámara? Tiene muchas denominaciones que varían de acuerdo a la zona o al lugar donde son. Para nosotros es cámara minutera. Casi todo lo que es la parte de la zona del Río de la Plata, Argentina es cámara minutera. En Brasil le dicen lambé lambé. En Colombia o Centroamérica le dicen foto agüita porque se lava la foto en una bandejita con agua. ¿Viste? Entonces, no me acuerdo si en Colombia, en un país de Centroamérica también, se le dice poncherazo, porque dice que se usaba una especie de, ¿viste? Que se saben ver a veces las palanganas que se usaban para lavamanos, le decían poncherazo en ese país, creo que en Colombia. Y como se usaban eso para lavar las fotos, de ahí quedó el nombre. Entonces, hay muchas denominaciones, pero básicamente eso. También hoy es muy conocida a partir de un trabajo que hicieron unos fotógrafos ingleses que durante varios años estuvieron siguiendo el tema. Es muy común que se la conozca como cámara afgana. Es una cámara, es un sistema similar a Yo lo que siempre usamos le nosotros. pifio con el nombre porque nunca me lo acuerdo. Nunca me acuerdo del nombre de cámara minutera, que es como se conoce acá, Sí. por lo menos en esta zona. Y contanos, ¿cómo fue que arrancaste con la idea de volver a esa, vamos a decir, a revivir esa profesión de la fotografía de plaza? ¿Y cómo fue la construcción de la cámara? ¿Cómo surgió todo esto?
Y vos sabés que bueno, con vos nos conocemos de hace varios años a través del Fotoclub y de Mariano Fubas y del estudio y de toda la gente que está en la movida ahí. Y bueno, un poco, yo nunca fui muy seguidor de la fotografía digital, nunca me llamó demasiado. Entonces siempre experimentábamos, viste, que hicimos colodión, hicimos mucho estenopeica, o sea, con Mariano hicimos mucho estenopeica, que yo aprendí con él a hacer estenopeica. Y en una de esas charlas, así que es de las reuniones estas, sale la idea, ¿viste? Dice, o sea, estaría bueno hacer una cámara minutera. No tenía ni idea de lo que era una cámara minutera. Y no había mucha información tampoco. O sea, yo sabía lo que eran las cámaras minuteras porque las había visto en Luján, pero no sabía cómo era la técnica de la cámara minutera. Pero adentro no sabía nada de cómo era. Una adentro. Es más, vi una de las cámaras reales, la vi en el segundo encuentro, que la trajo un muchacho de Tandil que vino al segundo encuentro. Una cámara, diríamos, reales le digo yo a las cámaras que fueron fabricadas, en esa que fueron trabajadas. Claro. Entonces, bueno, empecé a investigar. No había demasiada información por esa época, estoy hablando de 2014 más o menos. Había gente en España que yo conocía así a través de las redes y que tampoco eran muy generalizadas las redes. Y con uno de los primeros que me contacté fue con un chico de Córdoba, un pueblito que se llama Suco, que son un pueblito de 300 habitantes, un pueblito chiquito. Y este gringo, un gringo chacarero de esto, que hacen todo, se hizo su propia cámara y la hizo andar. Y la fabricó. Es hermoso escucharla porque aparte, viste cómo son los cordobeses para contarte las historias, pero eso, por ejemplo, las patas del trípode las hizo con las maderas de la caja de una camioneta Ford vieja, ese tipo de cosas, la madera de un pino de una... Con lo que fue rescatando. Y bueno, y con él fue uno de los primeros que me contacté, que me mostró un video que había hecho de su camarita, y con un argentino que está viviendo en Miami, es Ángel Jauski. Y con él, bueno, fui sacando datos. Como no tenía idea y no tenía planos ni nada, lo primero era saber qué dimensión necesitaba. Yo las había visto cuando era chico, las cámaras, ¿viste? No tenía idea de la proporción. Entonces lo primero que hice, agarré con un lente que tenía de una cámara de una 35 milímetros, ¿cómo es? Analógica, saco el lente y lo pongo en una caja de cartón. Y en la parte de atrás pongo un papel, de ese papel que usa para la cocina, papel manteca, que se le dice. Sí. Y ahí vi fue la primera vez que yo vi una cámara oscura. Yo había leído de la cámara oscura, del principio de Da Vinci. Todo lo que es la teoría, pero nunca la habíamos visto. Puse el papel y empecé a mirar. ¿Qué pasa? Claro, el 35 milímetros, vos sabés que me da un círculo de imagen muy chiquito. No me servía para una minutera. Pero me dio la idea aproximada de las proporciones que yo necesitaba para poder meter la mano, trabajar adentro. Claro, para saber qué distancia necesitabas al lente. Claro, más o menos ir buscando ciertos parámetros. Porque el tema es así, vos adentro de la cámara, totalmente oscura, a ciegas, tenés que agarrar, sacar un papel de adentro de una cajita, ponerlo en la placa de enfoque que la llamamos nosotros, que es donde se reproduce la imagen, hacer la exposición, sacarla de la cajita, del lugar ese, ponerla en un revelador, en un líquido revelador, y de ahí pasarla al fijador. Una vez que la pasaste al fijador, es un proceso que lleva 3, 4 minutos, depende la temperatura y depende más o menos el tipo de químico que esté usando. Ahí sí la sacás al aire libre y la podés enjuagar con agua para que quede bien limpia. Claro, para sacarle todo el resto de los líquidos. Todo se va quedando, claro. Entonces, bueno, esa fue la primera aproximación que hice. Y después, bueno, me conseguí por Mercado Libre, conseguí una cámara, un lente de una cámara vieja, una Kodak de 4x5, esas de fuelle. Sí, conseguí el lente. El fuelle. Claro, que estaba en un muy mal estado. El 9x5, 4x5 es la media pulgada, que estamos hablando aproximadamente de 9:13, 10:13, una cosa así. Sí. El círculo de imagen. Entonces, bueno, con ese lente ya tenía lo que yo quería, que era tener las dimensiones para hacer una... Porque con el de 35 milímetros te largaba
una imagen muy chiquitita. Claro, 4 por 5 centímetros, o sea, más máximo. Entonces, ¿por qué esa medida? Un poco, bueno, investigando un poco y viendo fotos viejas que yo tengo de cuando yo era chico, inclusive de la Basílica de Luján, es la medida más o menos que se usaba, que pues con el tiempo me entero de que es la medida de tarjetas postal, que estuvo muy popular a partir de los años 20, creo que fue patentada en algo de 1917 o 15, no me Claro, acuerdo. toda la época esa en la que las postales eran fotos de los lugares. Claro. Entonces, bueno, no, la particularidad, aparte de la particularidad que tenía, que esa foto tenía un lugar para poner el matasello, o sea, ponía el sello postal y la podías mandar sin sobre. Lo cual, ¿qué hacía? Como por ahí cobraban las tarjetas, sobre todo las fotos que iban al exterior, te cobraban por peso. Entonces eso reducía bastante el peso. Vos mandabas solamente la foto, no mandabas el sobre, no mandabas papel y podías escribir un poquito ahí. Eso Cobraba sirvió. unos pesos en el peso de la carta. Entonces fue ese formato que me decidí y bueno, empecé a hacer la cámara. Empecé a hacer la cámara, la primera cámara que hice, que es un cajón enorme, porque después hice una más chica. La hiciste Eh, cómoda. claro, porque aparte no sabía cuánto me costaba trabajarla. De hecho, los que han tratado de usarla ven lo dificultoso que es hacerlo a ciegas, ¿no? Y No, aparte pero la hiciste que... grande, voluminosa para que me entren los Sí, brazos sí, sí. cómodos. Sí, 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 no, para poder trabajar cómodo, porque no sabía, sobre todo. Entonces, bueno, empiezo a hacerla con un acrílico, lo lijo y con eso hago la placa donde se va a proyectar la imagen. ¿Viste? Es un cristal esmerilado, en realidad las antiguas las hacían con vidrio, con Claro. vidrio cortado un vidrio y lo lijaban o no sé con qué. Seguramente, algunos me han dicho que con no me acuerdo ahora, carborundum, algo así usaban para pulirlo, ¿viste? Lo que usa para No, esmerilar como una barco. arenadora para que quede esmerilado. En la antigüedad se usaba eso, se usaba vidrio. Y bueno, así que fue que la hice. Y bueno, así que hice mis primeras pruebas, ya cerca casi de sí, 2014, por ahí hice las primeras pruebas, que me entusiasmó mucho porque la primera que hice me salió bien. La primera, segunda que Primera. hice me salió bien. La primera, segunda foto que hice me salió bien. Y después tardé un año para que me saliera otra bien. No le podía dar, pero no le podía encontrar la vuelta para nada. No, un montón de papel. Después, bueno, vas haciéndote canchero, vas encontrándole la vuelta, vas buscándole, aparte con conocidos, y ya empezás a relacionarte más con gente. Y bueno, así fue que bueno, después empezaron a salir las fotos. ¿Viste? Y bueno, en este interín, así, siempre empecé a compartir, ¿viste? Que yo siempre digo que lo más lindo que me dio a mí, y yo creo que a la mayoría nos ha dado eh, la fotografía, es la calidad y la cantidad de gente Que uno que te conoce. encontraba. O sea, yo he hecho muy buenos amigos, he hecho gente, mucha gente que eran, o sea, nos hemos conocido después de años de habernos hablado y parece que te conoces de toda la vida, ¿viste? Porque, o sea, Claro, porque es tanto lo que y, compartís en las charlas, ya sea por forma virtual, que generás esa confianza. claro, aparte, viste que somos todos infectados del mismo virus. Entonces, No, no digas eso ahora. tengo un amigo de Tandil que hace fotografía antigua, casi todo, hace colodión. Lo traje ahí con una muestra acá al MAM, el año pasado. Sí, 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 Sí. la vi. Bueno, Henry es fanático de las cámaras, aparte es mecánico, o sea, hace reparación de tapa de cilindro, entonces tiene tornería, entonces él hace inventa, modifica, hace estenopeica, hizo una cámara estenopeica con un carburador de Harley Davidson, o sea, es un loco bárbaro. Entonces, gente con la que vos hablás, viste, de la misma locura. Entonces, nos fuimos relacionando, y así surge un día por este muchacho de Estados Unidos, Ángel Hoskin, en una charla dice,
qué bueno estaría juntarnos, porque yo sabía que en Segovia, en España, todos los años se hacía un encuentro de fotógrafos, de Fotógrafo de fotógrafos plaza. minuteros. Sí, sí, de fotógrafos minuteros. Y entonces, bueno, empezamos allá, qué bueno, que ¿No? estaría ¿Se bueno, que no cortó? estaría. A ver, ¿qué No, no, pasó? yo te escucho bien. Se cortó, se cortó. Quedamos en que en España se hacía el encuentro. Sí, se hacía el encuentro, nos contactamos y bueno, a partir de eso surgió la idea. Y este hombre me dice, yo en noviembre tengo que andar por Argentina porque tiene familiares, este muchacho que es de Miami. Y bueno, ya, bueno, dice el cordobés este, dice, bueno, qué bueno, me gustaría ir, que así te conozco, porque eran muy amigos entre ellos, son muy amigos entre ellos, y no se habían visto nunca. Hay Claro, una eran muy cosa, amigos, ¿viste? pero nunca se habían cruzado en la vida. Bueno, está bueno. Entonces, también hablo con otro hombre que es un hombre de un chileno que hizo un trabajo muy interesante, Manuel Eugenio López García, un trabajo muy interesante en lo que es, a ver, cómo sería, darle un entorno a la fotografía minutera en Chile, al punto que con un grupo de gente que él ha trabajado lograron que sea considerada patrimonio cultural inmaterial de... Hermanos, le dieron una entidad a la fotografía minutera. O sea, nombraron como patrimonio cultural inmaterial a la fotografía minutera junto con otro tipo de Qué artes. buena onda. Y bueno, y este hombre se entusiasmó con la idea y se vino para el encuentro. Y bueno, el tema resulta que todos pudieron venir, pero Ángel justo tuvo un problema familiar y no pudo viajar, así que el que tuvo la idea original no pudo viajar al primer encuentro. El El primer que tuvo encuentro la lo hacemos, idea fue el que está en Miami. claro, él vive en Miami. Y el primer encuentro lo hicimos en noviembre de 2015. Que bueno, empezamos a hablar, cómo hacerlo, más o menos buscándole la vuelta, quién podría venir o quién se anotaba para venir. Y bueno, como yo no conozco muy bien el tema, ¿viste? De todo lo que es el manejo protocolar en el sentido de los permisos y Sí. habilitaciones y cosas necesarias con la municipalidad, voy justo y se lo comento a Mariano Fugas, y Mariano me dice, mira, justo estoy preparando en este momento para presentar en la municipalidad un proyecto que se llama Noviembre Fotos. Noviembre Fotos, que lo hicimos 2 años, esa fue una genialidad que fue una de las cosas que a mí lo que más me duele, que lo desaprovechado que fue eso. O sea, eh, tuvimos 30 eventos de fotografía, 20 eventos de fotografía en 30 días, con personalidades Daniel Tubio, Merle, Ataulfo, Pérez Aznar, o sea, Sí, 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 me gente acuerdo, me muy grosa acuerdo. de la colectividad, un montón. Eh, Seguro me olvido de muchos, pero era muy bueno, fue una cosa, una movida Me acuerdo, impresionante. es más, si yo no recuerdo mal, en ese encuentro, en Noviembre Fotos, no quiero, pero porque fue en el 15, pero si no me equivoco ahí fue como en la noche de los museos que armamos, ¿te acordás de cuando yo estaba en el fotoclub también? Que expusimos en el Consejo Deliberante. Esa fue, sí puede haber sido la misma, sí, puede ser la misma, no me acuerdo bien, No, pero puede ser la misma. estoy en la duda si fue en Noviembre Fotos o fue en la noche de los museos. No, la noche de los museos fue la que pusimos ahí, En la porque en noche el de los noviembre museos, fotos, sí. en noviembre fotos estuvo la charla de los fotógrafos de plaza en el Consejo En el Deliberante. consejo. Ah, sí, sí, tenés razón, pero pasa que se Sí, me había sí, mezclado. no, ya. Y bueno, a partir de ahí surge la idea y lo empezamos a manejar y vienen estos chicos vienen al primer encuentro, viene una chica de Brasil, Casia Xavier, viene este chileno, el cordobés, otro muchacho de Buenos Aires, no me acuerdo cuántos somos. Una chica colombiana que vive en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, ahora se fue otra vez a Colombia. Ximena Astudillo, una gran artista, aparte de fotógrafa, dibujante, una Sí, genia. la conozco, he visto mucho de su trabajo. Una genia, Sí. yo la admiro mucho porque es una gran trabajadora, sabe, hace un montón de cosas y muy bien. Y bueno, entonces, bueno, ahí fuimos dándole un poco de forma y potenciando un poco lo que era la movida del encuentro. Del minutero. Y ¿Y cuándo fue que se hizo el encuentro? ¿Qué día?
Esto es noviembre, no me acuerdo si 14 o algo así de noviembre, Sí. siempre es el segundo fin de semana de noviembre. Yo lo que me acuerdo era que Este, fui a la Plaza San Martín y de repente estaban, por donde mires, había cámaras minuteras y gente atrás, abajo del coso, y que nadie entendía nada. Todos los que iban sí, pasando, nadie entendía nada. es muy loco eso, sí, había mucha gente, hubo una buena repercusión ahí. Y bueno, a partir de ahí, bueno, seguimos trabajándolo al tema, al encuentro, seguís encontrando gente. Mucha gente se empezó a interesar y muchos chicos construyeron sus cámaras. Hay mucha gente que está construyendo cámaras, inclusive hoy, que me preguntan o le preguntan a la gente del grupo, están haciendo sus cámaras, la están, viste, entonces te preguntan por alguna cosa. Claro, por cómo hacer, cómo encararlo. Claro. Yo tengo una cuenta de Facebook que es Fotógrafo de Plaza, una página, Fotógrafo de Plaza, y ¿cómo es? Un grupo que se llama Encuentros Minuteros Ciudad de Mercedes, que tengo ahí, voy colgando toda la información que me surge, planos, fotos, procesos de construcción, todo lo que veo que puede ser de utilidad para quien quiera hacerse la cámara o quiera incorporarse a lo que es la fotografía minutera, lo puede hacer, igual que cualquiera de los que están en el grupo son muy accesibles para eso. Claro, qué buena onda. Y contanos, ¿cómo es el proceso de sacar de hacer la foto con la cámara minutera? Bueno, el proceso arranca con, primero cuando vos ves que te metes abajo de la cámara, abajo de la manta esa, lo que haces es un enfoque, o sea, es para ser sujeto a una distancia y enfocás, desplazando el lugar donde se pone el negativo, diríamos, lo alejás, lo acercás al lente hasta que encontrás la imagen nítida. Es lo que hace el autofocus de la cámara, la única diferencia es que lee con una onda de señal y bueno, y lo mueve un motorcito. Esto lo está moviendo, o el enfoque manual, que moves la lente manualmente. Bueno, esto lo que hace es desplazar el interior. Claro, lo que desplazás Bueno, es la placa donde está sujeto el negativo. claro, la placa de enfoque la llamamos nosotros, ¿sí? O porta negativo, se le puede decir también. Entonces, bueno, una vez que hiciste eso, se enfoca y la persona tiene que quedarse en el lugar en el que se enfocó. Muchas cámaras tienen un mecanismo con una mariposita, con un tornillo para trabarlo, para que no se te mueva cuando cargas el papel. Se lo trabas ahí, cargas el papel, es un papel fotográfico, el mismo papel que se usa para imprimir la foto que te entregan a vos. Nosotros usamos blanco y negro, pero bueno, es el mismo papel, de fotografía química, obviamente, no de impresión láser. No, el papel Lo ponemos, fotosensible. claro, lo ponemos en el portapapel, ahí en la placa de enfoque, y se expone, o sea, se abre el obturador, que como hay muchísimas formas, hay quien usa lente de fotocopiadora, hay quien usa lente de cámara de ampliadora, no todos son de cámara fotográfica, o lentes muy antiguos, usan una tapa algunos, lo tapan, tradicionalmente la tapa. Adelante. Taponcito, claro, entonces porque el tiempo te da, o sea, te da un margen. El papel fotosensible estamos hablando entre 3 y 6 ISO, una cosa así, que a pleno sol, con un diafragma mediano, te diría que estamos hablando de 2 segundos de exposición. ¿Cuántos? Una cosa así. 2 segundos 2 aproximadamente. segundos. La tiene que hacer lo más quieta posible, ¿no? Posible, sí, por eso es que los párpados nunca se ven bien. Abrís el obturador, normalmente los 2 segundos que nosotros contamos, no es 2 segundos con reloj, es tac, tac. O sea, abriste, cerraste. Después de ahí, sacás el papel, va al revelador. Sin mirar, sin que entre luz adentro de la Eso todo sin que entre luz a la cámara, claro, al oscuro. Yo en la cámara, viste que te dije que al principio te había dicho que me costó mucho encontrarle la vuelta para que me salieran bien las fotos, uno de los problemas que tenía eran los tiempos de revelado. Claro. Los tiempos de revelado cambian con la temperatura de los químicos. Y adentro de una caja, la temperatura de los químicos cambia muy rápido, entonces es muy difícil controlarlo. Entonces, ¿qué haces? Lo pones ahí adentro y tiene una mirilla por la cual vos apoyás el ojo y al costado
yo lo hice con un pedazo de acrílico de óptica de freno de moto, Ah, en lo claro, que sería la luz del laboratorio, la luz roja. la luz roja del La luz roja laboratorio. sobre el papel, porque el papel no es pancromático, es ortocromático. Entonces, en ese momento mirás la Estamos viendo foto, cómo viene. está revelando, claro. Cuando aproximadamente te parece que está bien la foto, la pasás al fijador. Una vez que está en el fijador, después de, qué sé yo, 4, 5, 10 segundos en el fijador, ahí ya podés mirarla si querés a la foto. Bueno, Ya lo la podés esperás ahí sacar de la caja y mirarla. y después va lavado con agua, bien lavada, se le pasa bastante agua, que un poco es el secreto de que la foto se mantenga en el tiempo y no se ponga marronada, como suelen Claro, ponerse las para fotos que viejas. lo que hace es detener los químicos. Pero es el actuar el químico, porque no usamos baño de par, o sea, vos en un laboratorio del revelado pasás al baño de par y después al fijado. Claro, hay otro Igual. químico que detiene la acción Hay un químico de los otros dos. que neutraliza todo el actuar del revelador. Bueno, entonces, una vez que hiciste esto, vos lo que obtenés en la primera foto, cuando parás a la persona adelante, es un negativo. Claro, los colores invertidos. Va, los colores. Lo blanco negro y lo negro blanco. Lo que es claro pasa a ser oscuro, lo que es oscuro pasa a ser claro, o sea, es así. Entonces, para hacer el positivo, ¿qué haces? Esa foto la pones en lo que nosotros llamamos paleta de copia, es una madera que está a 40, 50 centímetros del lente, y se le saca una foto. Entonces volvés a invertir el proceso. A la foto que sacaste, al negativo le sacas otra foto. Entonces el proceso se invierte. Claro. Te queda lo que es positivo, lo que es negativo te queda positivo. Y así se hace el positivo. Y otra vez el proceso de revelado. Otra vez el fijado, el lavado, etc. Bueno. Antes solían... No, es muy artesanal. Yo te veía hacerlo, nunca lo hice porque no metí la mano en nada, pero es un proceso súper artesanal, pero que aparte está buenísimo. Está buenísimo. Yo los veía que tenían el baldecito con agua y habían puesto en la plaza, si no recuerdo mal, como unas cuerditas con las fotos colgando ahí para secar. Sí, antes los fotógrafos te decían que cuando llegabas a tu casa tenés que dejarla debajo de la canilla y lavarlas bien para que eso hacía que la foto perdurara más en el tiempo. Pero que le sacaba. Yo tengo fotos con muy buenos químicos. Claro, en lo posible sí. Yo tengo fotos guardadas en muy buena calidad y que deben tener más de 60 años. Y están, la verdad que con una nitidez, con una calidad bárbara. Era impresionante el trabajo que hacían. Y la fotografía minutera también tiene la particularidad de que dentro de lo que sería el gremio fotográfico, como que no era muy bien vista, diríamos. Claro. De alguna manera, ¿qué pasa? De alguna manera, los primeros fotógrafos venían del colodión, del daguerrotipo, estamos hablando la fotografía así al aire libre, que el fotógrafo podía salir con su cámara a sacar fotos. Estamos hablando de aproximadamente 1880, 1890, o sea, anteriormente la fotografía, al haber surgido en 1839-40 con el daguerrotipo, era muy complejo el fotógrafo llevar todo el equipo para daguerrotipo. Hay que llevar un laboratorio, porque la placa había que emulsionó en el momento, con el colodión pasa lo mismo. O sea, este hombre que te digo de Tandil tiene una máster preparada con laboratorio y hace los colodiones. Y hace los colodiones. Ningún improvisado, sale con la máster. Claro, pero bueno, Stanton era el que cubrió la guerra de Crimea, el primer fotoperiodista, 1850, creo que era algo así, 1840. Él llevaba un carro tirado por caballos de 4 ruedas, donde llevaba el equipo fotográfico. O sea, era el primer corresponsal de guerra, fíjate lo que era, ¿no? Con ese equipo. Y bueno, el proceso va evolucionando, ¿no? El proceso fotográfico en general va evolucionando. Y 1853 o 50 y algo,
aparece el ferrotipo. El ferrotipo tiene la particularidad de que es como el colodión, pero con no sobre vidrio, sino sobre una chapa, Claro. sobre un soporte metálico. Esto es la particularidad que tenía, era que abarataba el costo y facilitaba el transporte de la... Claro, porque convengamos que el colodión se hace sobre una placa de vidrio. Claro, claro. Que es muy frágil a la hora de tener que transportarlo y todo, podés llegar a romper las placas y todo. Ya al tenerlo en una placa metálica ya era más sencillo. Sí, aparte, y todo. Claro, aparte había que trabajar directamente con el nitrato de plata, hay que trabajar. Entonces, el nitrato de plata, si te cae en la mano te quema, o sea, te hace un agujero en el dedo, o sea, literalmente. Bueno, entonces esto cambia y bueno, después cuando surgen ahí las placas secas, empieza a aparecer, encontré, después de muchos años de búsqueda, encontré la primer patente de una cámara de fotógrafo de plaza, que es más o menos del año 1860, una patente inglesa. Ah, una cámara patentada ya. Sí, fue la primera patente, porque hasta hace poco no conocíamos el origen, muy poco. Yo no había hablado con muchos historiadores y investigadores, y no había un origen preciso de la cámara minutera. Y bueno, encontré el trabajo de un historiador español sobre una cámara automática que querían hacer, que fracasó. Claro. O sea, la cámara era una cámara en la cual se decía que vos ponías una moneda, te parabas adelante de la cámara te sacaba la foto y te daba la foto revelada, hecha, lista. O sea, en el momento. Lo que vendría claro, a ser claro, la tecnología la cabina de hoy. No está, fracasó. Pero a partir de esa idea, dice, bueno, ya que teníamos que poner un tipo para que cuide la cámara, vamos a hacerla más simple, hacemos más barata y le vendemos la cámara al tipo para que trabaje. Así que bueno, ahí surgen las primeras cámaras de plaza. Y esto, claro, esto genera una especie de resentimiento o recelo, diríamos. Entre los fotógrafos profesionales. Aparte, el fotógrafo en esa época, el fotógrafo profesional, era un nivel muy, muy alto, o sea, era muy cara la fotografía, no era barata, no cualquiera podía hacer una fotografía. No era para todo el mundo. Claro, esto, aparte era caro tener un estudio fotográfico, porque tampoco había lugar. ¿Se cortó? Necesitaba un techo de vidrio. Necesitaba un techo de vidrio. Se está cortando un poquito. ¿Cómo? Recién se corta, o me parece, va y viene. Un momento que pase. Entonces, todo eso, claro, el hombre trabajaba en la calle, no tenía un local, no tenía un asistente, o sea, abarataba muchísimos costos. Claro. Entonces la fotografía pasó a ser más económica y más accesible. Uno de los que tuve la suerte de conocer y que vinieron acá a uno de los encuentros, al segundo encuentro, acuñó una frase muy linda que ellos estaban trabajando, que no sé, creo que por cuestiones después económicas, ¿viste? Como pasa acá siempre, creo que no lograron terminarlo. Ellos estaban haciendo un documental sobre los fotógrafos minuteros de Luján. Y ellos, el documental lo denominaban la fotografía del pueblo, porque en realidad es lo que ocurrió con eso, o sea, la fotografía era muy accesible, entonces era muy común que los soldados conscriptos, por ejemplo, le mandaban la foto a la madre, chicos que eran del Chaco, de no saber dónde, lejísimos, y sacaban la foto ante la Basílica de Luján, que, o sea, los que son católicos practicantes, la Basílica de Luján es la iglesia o la basílica emblemática de la Argentina. Entonces, era sacarse la foto y mandársela a la madre, a la tía, a la abuela, entonces, o a la novia. Entonces, entonces era la única foto que por ahí tenían de la familia. Claro. Pasó lo mismo con los inmigrantes. O sea, la comunicación que tenían con sus familiares era muy costosa, eran 4 o 5 meses de embarco, una carta para llegar de Buenos Aires a Italia, qué sé yo, ponerle. Sí, entonces, llegaba. Claro, sí, mandaba, era muy difícil y era muy costoso. Entonces, bueno,
Esto fue un medio que se usó para eso. Y bueno, a partir de ahí, viste, la fotografía siguió hasta los 80, trabajaron, hasta los 80 más o menos trabajaron, después aparece, en un momento apareció que en algunos lugares, en algunas ciudades se usó la Polaroid, que era más cara, pero bueno, era mejor calidad la fotografía, porque inclusive te la podían dar en color. Claro. Pero ya era otra tecnología con la Polaroid. Era otra tecnología, otra técnica, y era otra foto. Y después, bueno, con lo digital ya como desaparece, y después cuando aparecen las cámaras en el celular, olvidate, o sea, no. Bueno, pero, o sea, hiciste una investigación multidisciplinaria para esto, no es que te largaste a hacer la cámara y nada más, o sea, te metiste con todo lo que es la historia y... Sí. O sea, sí, no, estoy muy involucrado con eso porque estoy tratando de recopilar la historia, o sea, de buscar esos orígenes, ¿viste? Estoy trabajando en eso. Claro, porque lo que tiene, por lo menos lo que yo siempre menciono en lo que es fotografía, es que la foto, más allá de la imagen, es todo lo que uno pueda transmitir en esa imagen. Y conociendo esa historia y todo, tiene ese sentimiento. Desde siempre, bueno, vos sabés, Juan, que yo arranqué con la cámara analógica, con la Pentax, y siempre dije que las imágenes digitales son muy lindas, están muy buenas, pero no hay nada como tener una foto en la mano revelada de un 35 milímetros, por ejemplo, que es la medida más estándar. No hay nada igual. Tiene como otra vida, a mi punto de vista, ¿no? Después podemos hablar de la calidad de la foto digital, todo lo que vos quieras. Pero la foto química tiene otra vida, tiene otro sentimiento. Se pierde más fácil la foto digital que la foto en papel. ¿Cómo? O sea, la perdés mucho más fácil. Que la perdés mucho más fácil a la foto, la perdés mucho a la más foto fácil. Porque hoy casi nadie imprime fotos. O sea, las fotos, hay gente que he visto por ahí esos pedidos que sale la gente que perdió el celular y quiere porque eran la única foto que tenía de su hijo cuando era bebé, y estaba en un celular. O sea, en algo tan frágil como eso. ¿Sí? O sea, está bien. El papel es otra cosa. Hoy te encontrás con fotos de tus abuelos que... Está bien, la calidad que se hacía en esa época era totalmente impresionante, fotos de 100 años. No se compara, no. Pero tiene eso, además el hecho de que con las cámaras analógicas o químicas, el tema era que uno sacaba, vamos a decir así, 12 fotos capaz que en un año. Y eran 12 fotos. Hoy sacamos 1 millón de fotos en un mes. Entonces se ha como ha perdido ese valor del sentimiento. ¿Me explico? Sí, sí. Y vos lo ves seguramente mucho más con el tema de los cursos. O sea, el hecho de me equivoqué, hago otra, te hace que no estés pensando en la foto. O sea, disparás, es como cazar liebre con una ametralladora. 100 balas, por ahí le pegaste una. Claro, por eso siempre digo que hacer la que está mal, guardala. Claro. La que está mal, guardala, porque te va a servir más la que hiciste mal que la que te salió bien. Claro, pero también yo veo que ocurre a partir de la gran cantidad, la gran proliferación de fotos, que hay fotos, millones de fotos que se repiten, que terminan siendo muchas iguales, se pierde también el espíritu crítico. Exacto. Porque simplemente apretás delete y la foto desapareció. O sea, difícilmente vuelvas a ver una foto mala que hiciste hace 2 años atrás. Porque la borraste. Claro, o una foto que te pareció buena hace 2 años atrás, por ejemplo, y hoy la mirás y decís, no, salvo que la hayas impreso, no la mirás otra vez. Eso sí me pasó. A veces no la, pero si la imprimí. En su momento dije, ¡ja! Soy un maestro, y hoy la miro y bueno, pero gracias a Dios que es así. O sea, si no fuera así, estaríamos en un problema. Si vos decís te gusta la foto, nos hubiéramos quedado en la niñez de la fotografía. Y eso pasa también, que mucha gente se estanca en eso, porque el hecho de que hoy es disparar y sacás con el celular, y sacás con la cámara, y sacás con... Y
y hay mucha gente que cree que todo es igual. Es muy difícil el trabajo de enseñar eso hoy. Sí, sí, la verdad que estoy de acuerdo con vos. Yo les comento siempre que arranqué con la cámara química, con la analógica, con la Pentax, y yo tenía 36 fotos. Entonces tenía que pensar bien qué iba a hacer y saber qué era lo que estaba haciendo, porque además me salía plata cada foto que sacaba y además tenía que esperar capaz que una semana o dos para poder verla. A veces son momentos irrepetibles, o sea, son momentos irrepetibles y vos hasta que no revelaste no sabías si salía o no, si le habías errado, si te equivocaste. Por ahí me habían quedado fuera de foco quemada o su expuesta o lo que sea. Entonces tenía que mirar y decir, mirá la boludez que hice acá y ir aprendiendo de eso, porque si no hubiera tirado un montón de rollos para nada. Hoy por hoy me hace ser, como quien dice, mezquino a la hora de disparar. Yo, por ahí, viste, uno dice que por ahí que pecás de antiguo, lo primero que te dicen, pero como para mí el proceso para aprender fotografía tendría que empezar con la estenopeica. Sí. O sea, empezar desde comprender la cámara oscura, comprender el proceso por el cual se fija la imagen en un papel o en algo, el sensor no deja de ser un material sensible. Un material sensible. A partir de ahí, pasar a los automatismos o a las cámaras más sofisticadas, porque si no empezás a manejar un Fórmula 1 sin haber andado en un Fiat 600. Entonces, totalmente de acuerdo. No sabes el pedal de freno, no sabes cuál es el acelerador, o sea, vas a ir más o menos derecho, pero... Pero hasta que aprendes realmente ya te la pegaste contra todos lados. Claro. Entonces eso es lo que pasa hoy en día con el tema este. Pero bueno, es todo un proceso. A mí con la minutera me llevó ese proceso. Ya te digo, yo en el 2015 que arrancamos con el primer encuentro, ahí aprendí muchísimo porque me empecé a contactar con gente y lo lindo, lo que te entusiasma también es que todos pasamos por el mismo proceso. O sea, todos pasamos por el mismo proceso de aprendizaje a partir de eso porque no hay una escuela de fotógrafos minuteros. O sea, no hay, vos podés saber, muchos venían de hacer laboratorio, de hacer fotografía analógica, mucha gente grande, habían trabajado mucho, conocían bien el químico. Ellos tenían la ventaja, conocían el químico, pero el resto del proceso no. Entonces tuvieron que aprenderlo y tuvieron que hacerlo a su manera. Claro. ¿Viste? Crear el proceso también, en algunos casos entendiéndolo y creándolo a su manera para poder hacerlo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando hice mi cámara, una de las cosas curiosas que me di cuenta con el tiempo, cuando otra persona quiso usar mi cámara, que yo no tengo problema en prestársela a nadie, yo soy zurdo. Y vos sabés que mi cámara es para zurdo, y yo no sabía que era para zurdo. Claro, porque vos la armaste para vos. Una vez Mariano me dice, a ver, déjame probar, le expliqué el proceso, todo, probó. Yo no puedo, pues si no puedo porque me queda al revés la vuelta. Claro, está hecho para mí. Está hecha para vos, es a medida, es una cámara única. Y claro, cuando veo las cámaras de los que son diestros, es al revés del proceso de la ubicación de los elementos. ¿Viste? Son tonterías, pero viste que te llevan a eso. Y con esto, yo con la minutera, ya digo, como te decía más atrás, me dio grandes satisfacciones de conocer mucha gente, de poder estar en lugares, por ejemplo, la fotografía minutera a mí me permitió, haber conocido a todas las personas que te nombré, de Bosch, que falleció hace poco. Yo siempre me acuerdo de este hombre que, pero él estaba metido más en lo que era la fotografía analógica, pero de cámara, el que vive en el sur, nunca me puedo acordar el nombre. Después fue corresponsal de guerra, fue fotoperiodista toda su vida, un capo. Ataulfo. Y la última, que él sí es creo que es el único que ganó un premio Pulitzer de Argentina, es Rodrigo Ab, que es argentino y está viviendo en Perú. Mira. Rodrigo estuvo cubriendo la guerra en Afganistán. No sé cuál de ellas, pero una de las guerras, creo que no sé si contra los rusos o contra los americanos. ¿Saber cuál? Porque es siempre. Y ahí conoció, en un pueblito de Afganistán,
la cámara afgana, la que se conoce como cámara afgana. Y la verdad que se enamoró del proceso y se compró una cámara. Cuando se viene él vivía en Perú, ya está viviendo en Perú. Se compra la cámara y se la trae. Y hace unos trabajos de fotoperiodismo con la cámara afgana que son impresionantes. Por ejemplo, hay uno que está muy lindo, que es sobre los chicos, el trabajo de infantil en la cosecha de la caña de azúcar en Tucumán. No me acuerdo si en Colombia, Venezuela, por ahí. No, yo lo había llevado más acá, más local. Pensé que lo había hecho acá en Tucumán. Cuando me dijiste caña de azúcar. Sí. Y bueno, él hizo una serie de fotografías todas con eso. Y yo a él lo conocí porque esas cosas curiosas que te pasan. Bueno, yo con este tema de que te vas relacionando con gente, yo estuve en el 2017 en el Foto Patagonia. Me invitaron a exponer y a mostrar a dar una especie de taller de la fotografía minutera, que lo hicimos junto con Ximena Astudillo. Y bueno, a partir de ahí, viste, te vas contactando. Y en una vez me entero que Rodrigo Ab venía al Malva, el Museo de Arte de Buenos Aires, el Museo de Fotografía del FOLA, al FOLA, con la muestra de cámara afgana. Y hicieron una barbaridad. Y tenía esa muestra y a los pocos días, donde era la ESMA, tenía otras muestras también de esa no era, esa era de fotografía periodística. La del FOLA sí era de fotografía afgana. Y bueno, ahí me fui a ver la muestra y gracias a una amiga que está vinculada con eso, le habló y bueno, le habló de mí, que yo lo conocí, un tipo macanudo, muy accesible. De hecho, dos por tres nos hablamos, nos escribimos, porque él siempre está interesado en eso. Es lo que tiene la fotografía, que va generando amistades, inclusive, como hablábamos al principio, con gente que no ves o que no conoces personalmente porque está en la otra punta del planeta, sí. Pero te vas relacionando, y así como hay gente que por ahí no es tan accesible, te encontrás con 1.000.000 de personas que saben muchísimo y que están dispuestas a compartir ese conocimiento y esas ganas y te acompañan en todo el proceso, aunque uno a veces tiene que generar el proceso, como te decía, en todos los sentidos fotográficos, ¿no? Desde el proceso de aprendizaje lo tiene que hacer uno, pero te van acompañando en eso, y está buenísimo, es muy importante. Bueno, yo mucho de lo que aprendí, lo aprendí en el Fotoclub, gracias a todos los que, un poquito más, un poquito menos, me iban diciendo anda por acá, anda por allá, vos que me iban guiando también, Sí. Mariano, Javier, todos los que estaban ahí siempre una mano te dan cuando vas naciendo en la fotografía. Sí. Y siempre te queda el grupo de amigos, ¿viste? Siempre te queda el grupo de amigos, el grupo de que por ahí se juntan una tarde y vamos y hacemos fotos, o salir a hacer algo, o ver a algún lado, ¿viste? Es simplemente para salir una por el hecho del contacto personal y otra y vas aprendiendo porque vas aprendiendo. Esto es una cosa que se aprende mucho de los errores. Sí, es que se aprende de los errores. Porque equivocarte te hace repensar en qué fue lo que hiciste mal para que a la próxima te salga bien. Sí, y siempre te da, y ya te digo, te da muchas satisfacciones todo esto, ¿viste? A partir de eso. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en uno de los encuentros, vinieron dos señores grandes que habían trabajado como minuteros en Luján y contaban sus vivencias, y la verdad que era una experiencia espectacular, pero siempre, ¿viste? Siempre tengo esa particularidad. El encuentro que se hace en noviembre, lo que tiene siempre como particularidad es que estamos en la plaza haciendo fotos, mostrando las cámaras, departimos entre nosotros, o sea, pero aparte el público se acerca, se le hace fotos a la gente y todo ese tipo de cosas. Y como colofón, diríamos, como parte central del encuentro, trato de traer alguna personalidad o alguien que de alguna manera destaque en la fotografía
o en la minutera o en la cuestión de algo. Que, claro, que nos dé una especie de charla, o nos dé o nos cuente su experiencia. Claro. En el primer año yo tuve García, que tenía un chileno, que tenía un proyecto que había presentado en la UNESCO para enseñanza en los colegios, o sea, a partir de la fotografía, en este caso la minutera, él podía enseñar física, química, aparte de arte y manualidad, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, entonces él nos dio esa charla. En el segundo año tengo a esta gente que eran los fotógrafos los chicos estos que estaban haciendo el documental, y los fotógrafos de Luján. Y después el tercer año viene un gitano que había sido minutero en su juventud, que ahora es escritor, uno de los pocos gitanos escritores. Y bueno, así siempre, ¿viste? Y después, bueno, el cuarto año tuve la suerte de conocer a un muchacho que es un investigador que hizo una investigación muy interesante sobre la fotografía, las cámaras fotográficas de la fabricación argentina. Mira. Hizo un libro, inclusive. Hizo un libro donde incluyó la minutera, que me hizo un reportaje para el libro. Yo le hice una cámara, le obsequié una cámara. Mirá qué bueno. Y bueno, y entonces, viste, a partir de ahí, viste, son ese tipo de relaciones que te generaba, viste. Y siempre gente para experimentar, o sea, por ejemplo, experimentar fotografía positivo directo con papel común, ese tipo de cosas que son estos tipos que vienen y mezclan química. Sí. Bueno, y bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó haber podido conversar con vos. Se nos está acabando el tiempo. Ahora en cualquier momento me avisa. Estamos ahí, sí. Muchas gracias, un capo. Si pueden, entren al Instagram de Juan, van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Busquen el perfil. ¿Cómo era el perfil de Instagram, de Facebook? De Facebook es Fotógrafos de Plaza es una página, y Encuentro Minutero Ciudad de Mercedes. Bueno, búsquenlo porque está buenísimo, yo lo he visto ya en vivo y en directo, pero no es televisión, pero el tiempo es tirano. Instagram nos da solamente una hora, podríamos hablar mucho más de esto. No va a faltar oportunidad en la que podamos conversar otra vez, Juan. Listo, Francisco. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta acá llegamos con Juan, nos corrió el tiempo, me deben de estar quedando creo que 1 minuto o 2 minutos para poder saludarlos a todos, agradecerles a todos los que estuvieron presentes hoy, sobre todo a Juan, que se recopó con nosotros contándonos su experiencia, sus vivencias con la cámara minutera. Nuevamente entren en Fotógrafos de Plaza en Facebook y busquen ahí todo lo relacionado. Les puedo asegurar que es muy, muy interesante. Espero que les haya gustado todo esto. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo mandan por privado. Si les gustaría hablar de algún tema en particular, lo pueden poner me lo mandan por privado, y la semana que viene, si se puede, lo vamos a estar conversando. Los que tengan alguna pregunta, hoy no pudimos conversar mucho entre nosotros, justamente porque estábamos hablando con Juan, pero cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, me lo mandan por privado y lo conversamos, no hay ningún problema. Gracias a todos los que estuvieron durante esta hora, y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. En cualquier momento me aparece el cartelito, como digo, todas las semanas acá. Mirá, justo 28, 27. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.